El sexteto Fantasma presenta la inevitable tentación de ir a contramano, su más reciente material discográfico. Está lleno de tangos, de milongas, algunos temas originales, que ahí está el detalle, más allá de homenajes, reversiones. Y para hablar justamente de este disco, estamos con su cantor, con el cantor de este sexteto. Hablamos de Rodrigo Perelstein, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas Muy bien. gracias. Un placer que podamos compartir este rato. Bueno, Rodrigo, vienen desde el 2014, estuve escuchando ahí esa línea que le van dando, ese toque tan personal, tan moderno, prolijo que le han dado en cada uno de sus discos, más allá de los invitados y demás. Primero, por supuesto, con este último disco, felicitaciones porque la verdad que es un discazo, no solamente para escucharlo, sino para bailarlo también. Así que felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, estamos contentos con el nuevo material. Contame cómo surge esto de que haya los temas nuevos y ya estaban de hace rato ahí en el tintero, en galera, en el tema composición. ¿Cómo fue ese trabajo para este material? Los temas nuevos o las composiciones originales y demás son algo que venimos trabajando hace tiempo ya. La mayoría de los temas nuevos son de autoría de Guido Jacopetti, el guitarrista y director del sexteto. Y también hay otros que le pertenecen a Matías D'Amico, el contrabajista. Es básicamente la línea que seguimos, hacer temas propios, temas actuales. Y como dijiste vos también, bueno, también versionamos temas clásicos y agarramos tangos clásicos que nos gustan y los hacemos a nuestra manera. Y hasta temas que no son tangos, ¿no? Como hay en este disco también, pero que lo llevamos para ahí. Y lo que pasa con el sexteto es que en general va saliendo un tema, lo vamos probando, lo vamos tocando y de repente, bueno, los discos se van armando en el camino. Con este último, en parte pasó eso y en parte hubo una especie de apuro por hacerlo. Apareció el apoyo del Festival de Tango de Filadelfia en Estados Unidos para hacer un álbum y el álbum se presentó, digamos, se presentó en el marco del festival, no fuimos todos, pero sí que la música tenía que estar resuelta para ese momento y eso nos metió un poco de presión en el buen sentido y hay cosas que terminaron de decantar trabajando para llegar a ese momento y la verdad que salió bien. En general nos hemos tomado siempre tiempo así, libremente y esta vez ese apuro, ese rigor nos llevó a terminar un disco mucho más rápido de lo que solemos hacer y quedó muy bueno, la verdad, estamos contentos. Desde la salida de la pandemia las cosas no volvieron a ser del todo iguales en los espacios de música o nosotros nos replanteamos también qué queríamos hacer con el grupo o pusimos en duda un poco algunos caminos previos y no terminábamos de sacar un nuevo material y acá llegamos con esto que nos dio un empujón nuevamente. Algo que me llama la atención en el sexteto es que hay una trompeta que usualmente, quiero decir, seguro que hay otras orquestas que lo tienen, implementan y demás. Digo, si uno piensa en tango rápido, por ahí la trompeta no está, me parece, incluida, por las dudas corregime, y lo siento como un sello personal de ustedes, hay una búsqueda media yaceada por ahí que encuentro, musical. Y bueno, ¿cómo fue eso de incluirla? ¿Cómo fue, si lo aceptaron enseguida porque es parte de la exploración de todos ustedes como grupo, como músicos? Y bueno, ¿y cómo fue eso la primera vez, si lo recordás, con el público, ese feedback que se genera? Bueno, así como antecedentes en el tango hay, pero quizás bastante puntuales o de una época. Fue algo que quedó. Bueno, Canaro en su momento en algunas orquestas tuvo trompeta, en las orquestaciones, está como un agregado, ¿no? Una especie de ornamento. Y después hay algunas grabaciones rescatadas de la visita de Dizzy Gillespie a la Argentina que tocó con Fresedo y hay un disco con grabaciones de eso que está buenísimo, que un poco fue la inspiración. Y después, bueno, el grupo del Sexteto Fantasma en realidad arrancó en 2012. Nosotros veníamos tocando en formato más chicos con Guido, con Ezequiel el pianista y con Alexis un contrabajista. Y en el 2012 armamos una milonga con música en vivo que se llama La Ventanita de Arrabal, que duró hasta hace muy poco, o por lo menos hasta hace muy poco tuvo una continuidad
ininterrumpida, salvo por la pandemia. Y ahí, en ese lugar donde hacíamos la ventanita Raval, que era un bar que se llamaba Señor Duncan, había otros grupos que tocaban, otro de los grupos de la casa era una orquesta de swing, y ahí lo conocimos a Daniel Mayor, al trompetista, y nosotros tocábamos todos los martes, invitábamos músicos también, fue un espacio muy, muy bueno, muy fructífero. Le invitamos a Daniel a tocar unos temas, y bueno, y se quedó, estuvo buenísimo. Y el origen un poco del grupo también era bastante improvisado, bastante libre, y la trompeta entraba muy bien en eso y nos gustaba meterle ese color yacero y distinto. Y después, bueno, después fue cuajando y fue entrando más en arreglos más pensados desde el tango, que es más lo que pasa en los últimos discos, pero el primer disco es bastante, bastante así como decís vos, medio yacero, medio como que hay solos, hay como espacios más libres. Justo ahí que nombrabas a la ventanita de Arrabal, bueno, quedó de alguna manera plasmado en ese primer disco, ¿no? Como nombre sobre todo, y si no me equivoco era, sí, bueno, uno de los temas que tiene que ver con eso, así que me imagino que es como, lo tienen muy adentro en su corazón a todo, a lo que, bueno, lo que significa para ustedes, ¿no? Claro, sí, fue el espacio donde se terminó de armar el grupo. Ahí se sumó la trompeta y el bandoneón. Y ahí tocamos, bueno, eso, más de 10 años hicimos esa milonga sin parar. Compartimos la milonga con todos los músicos de la nueva escena. Creo que pasaron por ahí todos, no sé, desde el arranque, Tape Rubín, gente de La Fierro, de todo. De todos vinieron a Hugo Rivas, cualquiera que pienses, algún músico que escuchaste un disco que te gustó de ahora y probablemente pasó por la ventanita de Raval, de onda, venían a tocar porque el lugar estaba bueno, porque compartíamos entre músicos y intercambiábamos ahí eso, un rato de música y de charla y alguna cerveza también. Bueno, ahora justamente en este último disco creo que tienen inclusive más presencia, ¿no? De invitados, justamente, tanto Julián Cartún, Paula Mafia, Juan Villarreal, en fin, Cucuza Castielo, por nombrar algunos. Así que de alguna manera esa impronta la siguen manejando y con creces, ¿no? Sí, sí, tal cual, y quizás en los discos también tratamos de compartir algo con los que están haciendo tangos en este momento, que está, bueno, está Cucuza, está Nati Martínez de La Rantifusa, y también con la gente que hace otras músicas que nos gustan en la actualidad, bueno, como los chicos del Cuelgue, Julián Cartoon, y los Núñez, Paula Mafia. Los Núñez son como ídolos también para nosotros, musicales, y se coparon para grabar un tema. Rodrigo, ahora voy a ir a vos puntualmente. Me gustaría saber cómo llegaste al tango, qué escuchaste la primera vez y no solamente cómo llegaste, sino cuándo tomaste la decisión de decir, yo me voy a convertir en cantor de una orquesta. La verdad que, bueno, había algunos. Yo me puse a estudiar guitarra cuando tenía, no sé, 15 años más o menos. Y a partir de la guitarra llegué al tango, creo, primero. Iba a un profesor que le gustaba el tango, me pasaba algunos tangos y yo me copé con eso. Y también vivía en Almagro, o sea, cuando yo tenía 18, 19 años, 20, había una movida que se estaba ahí, había un pequeño movimiento de bares con música de tango a la noche, con gente joven, el boliche de Roberto enfrente de la Plaza Almagro, el conventillo de Teodoro, Sanata, se armó como un recorrido ahí en ese barrio que podía salir a la noche y pasaban cosas y estaba bueno, y qué sé yo, en mi casa también había algunos CDs de tango, a mi viejo le gustaba el tango, escuché a Goyeneche, Ángel Vargas, Pugliese, y se empezó a armar ahí una identificación con eso, que un poco en ese momento quedó ahí. Yo hacía música, después tenía unos grupos de música brasilera, tuve bandas de rock, fue otra cosa, y de hecho nos cruzamos con Guido. En el contexto estábamos compartiendo con este grupo de música brasilera que tenía yo, y en los momentos que estábamos así un poco libres nos poníamos a tocar tangos y a cantar unos tangos, y de ahí nos empezamos a juntar y arrancó el camino en el tango medio para los dos. Y en algún determinado momento de ese camino dije, bueno, me pongo a estudiar un poco más de canto, de técnica, porque sentí que era algo más desafiante el tango para cantar, que había que tener algunas otras herramientas que no tenía tan a mano. Y así seguí con el sexteto y empecé a cantar con otras orquestas y bueno, pasaron 15 años de repente. Pasaron 15 años de repente, ya tenés ahí el principio de un tango, me parece.
Sí. Rodrigo, bueno, volviendo a este disco, hablamos de la inevitable tentación de ir a contramano. Quería que me cuentes de estos 10 temas, si primero se quedaron muchos afuera en esta elección, inclusive ya van pensando cosas a futuro o no, van disfrutando el aquí y ahora con lo que tienen. Y segundo, si hay ese tema del disco, ese que más allá de que por supuesto siempre les va a gustar todo, se supone, pero si hay ese tema que es el que más disfrutan tocar ustedes como sexteto. El disco, la verdad que como te decía, fue un poco vertiginoso. Salió la propuesta desde el Festival de Filadelfia. Ellos, Meredith, que es la persona que lo organiza, ya había como patrocinado el disco de la orquesta Messier, que hace tangos también, una orquesta nueva. Messier es un músico que está allá en Estados Unidos. Y ella tenía ganas de que el festival apoyara el nuevo disco del Sexteto Fantasma. Y bueno, eso fue como el impulso que te contaba. Y sí, eso hizo que algún tema quedara fuera, pero no tantos, porque en este apuro no es que fuimos sumando tantos temas y dijimos, bueno, nos quedamos con esto, sino que un poco juntamos los que teníamos, nos pusimos a revisar otros temas que tenía Guido, algunos que quizás en algún principio no había pensado para el sexteto, y dijimos, che, pero esto que compusiste es un tango, me parece que va, y de hecho lo reversionamos, y me parece que eso es un poco, por ejemplo, el tema que abre el disco al final, finalmente, que es Floreal Ruiz, que es un tema que Guido grabó con Santi Martínez del Cuelgue, que ellos tienen un grupo, y lo hicimos tango, pero la verdad que es medio más, originalmente tiene una rítmica medio Britpop, medio Beatle, y si escuchás el tema del sexteto creo que tiene algo de eso también, pero bueno, está el tango ahí presente, pero si pones la oreja hay una onda ahí que se mete. Bueno, supongo que ahora estarán presentando el disco en diferentes lugares, seguramente en los que me has nombrado y demás. Quería saber, por último, si tienen pensado alguna gira nacional, si tienen concretamente pensado, por ejemplo, venir aquí a la ciudad de Córdoba. La verdad que bueno, presentamos el disco el 2 de agosto pasado en el Teatro Margarita Sirgu acá en Buenos Aires, que es un teatro hermoso y bastante grande para nosotros, o por lo menos para lo que es el público de tango, y por suerte lo pudimos llenar. Estuvieron los chicos del Cuelgue, Santi Martínez, Juli Cartoon, estuvo Paula Mafia, Cucuza, Nati Martínez, bueno, todos los invitados del disco que estaban en Buenos Aires vinieron, y algunos más. Sumamos un cuarteto de cuerdas, que es como el cuarteto que suena en la versión de Tumbas de la Gloria, y hicimos algunos tangos más con ellos también. Y la verdad que estuvo buenísimo, eso quedó filmado, en algún momento va a ir saliendo el material. Y después sí, viendo cuáles son los próximos pasos para presentar el disco, hicimos toda una apuesta con visuales, que estuvo muy interesante, y queremos trasladar un poco eso. Nos encantaría hacer una gira nacional. Es algo que hasta acá nunca logramos del todo, si bien algunas veces pudimos viajar medio puntualmente. Es bastante difícil afrontar una gira en el país, temas económicos básicamente. No hay un circuito tan claro en principio, para la música que hacemos. O sea, sí hay lugares de tango, sí hay milongas, pero quizás ir a presentar a un teatro, a una sala, la música que hacemos nosotros es un poco más difícil. Y es todo un desafío que tenemos, y es unas ganas terribles que tenemos en realidad de hacerlo. Tuvimos la suerte de poder hacer varias giras por Europa, y quizás a veces es más fácil enganchar fechas en el exterior que mirar para adentro, mirar para nuestro país, y poder moverse por acá y compartir con la gente a la que pensamos que más le llega la música que hacemos. Afuera gusta mucho el tango y todo, pero hay algo que es un poco intransferible, y que ojalá lo podamos hacer. Ojalá que sí, entonces. Estuvimos compartiendo una charla con Rodrigo Bernstein, cantor del Sexteto Fantasma, que están difundiendo el nuevo material discográfico, La inevitable tentación de ir a contramano, que pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Así que, Rodrigo, un gustazo, muchísimas gracias por el contacto y ojalá sea hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo buenísimo. Encontranos en Facebook y también en Instagram como Restos Diurnos Radio. Pulsión Cultural.